Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 12 de Adar, continuamos con nuestro shiur de la Javimit. Hoy día veremos Parashat Vaikra y la festividad de Purim, concentrándonos en por qué se utiliza el disfraz en la festividad de Purim. En la festividad de Purim tenemos 4 mitzvot principales, las cuales son, primero, Mishloach Manot, enviar 2 porciones de comida a una persona. 2, Matanot Le'Evionim, que es donar a 2 personas necesitadas un regalo, una donación para cada uno. 3, lectura de la Megilá. Y 4, Mishte, que es la comida que se realiza durante el día de Purim. Sin embargo, adicionalmente a esto, la festividad de Purim arrastra una costumbre bastante interesante y que claramente requiere una explicación, que es la costumbre de disfrazarse. Ya que tal como todos sabemos, Purim es la festividad donde todos, o la gran mayoría, se acostumbra a disfrazar. Varios motivos existen de por qué se adoptó esta costumbre de disfrazarse en el día de Purim. Entre ellos, en recuerdo al cambio drástico que hubo en la vestimenta de Mordejai, quien pasó de estar vistiendo ropa de duelo por la situación en que se encontraba Israel tras el decreto de Amán, tal como se escrito en la Megilá, Vailbash sak vaefer, vaizak zaaka gedolá umara, y vistió un saco con cenizas y gritó un grito fuerte y amargo. Y luego, repentinamente todo se dio vuelta con el gran milagro de Purim, y Mordejai salió vestido con vestimenta de reyes para presentarse frente al rey. Tal como está escrito, Mordejai yatzam lifnei hamelech bilvush malchut. Y Mordejai salió de enfrente del rey con vestimenta de realeza. Este es uno de los motivos. Otro motivo por el cual se disfraza en Purim es para evitar la vergüenza. Es decir, por hecho de que en ese día la gente necesitada se da vuelta por distintos lugares para que puedan recibir tzedakah, bondad, y hagan con ellos tzedakah, y así se cumpla con ellos con la mitzvah de Matanot Le'Evionim, dar el regalo a los necesitados. Resulta que para poder evitar que esas personas necesitadas pasen vergüenza al pedir dinero, nos disfrazamos todos, y de esta forma nadie logra reconocer quién es la persona que está frente suyo pidiendo dinero, ya que se encuentra detrás de los disfraces o de las máscaras, y así se evita la vergüenza. Otro motivo es en recuerdo de la guerra que hubo con Amalek. Lo que está escrito que en una de las guerras que tuvo Am Israel contra Amalek, los del pueblo de Amalek se disfrazaron haciéndose pasar como si es que ellos pertenecieran al pueblo Kenaní, de Canaán, fingiendo que el ejército que estaba haciendo la guerra contra Am Israel eran los Kenaanim y no los Amalekim. Y así Am Israel rezara para ganarle a los Kenaanim y el rezo no tenga efecto, dado que eran solamente Amalekim disfrazados como Kenaanim. Sin embargo, esto no les ayudó, no les resultó, e igual así fueron vencidos. Y por ende, recuerdo a este suceso con Amalek, y dado que Amán es descendiente de Amalek, es que nos disfrazamos en Purim. Ahora, como estos, hay unos cuantos otros motivos de por qué nos disfrazamos en Purim. Sin embargo, hay algo que no queda muy claro. Y es que nos fijamos bien, fuera de la lectura de la Megilá, todas las otras mitzvot que se incluyeron en este día de Purim son mitzvot que tienen que ver con generar una unión, una cercanía entre la persona y su prójimo. Como por ejemplo, Mishloach Manot, enviar 2 porciones de comida al prójimo, y Matanot Le'Evionim, regalos para los necesitados. Por ende, cuando nos fijamos bien en la costumbre de disfrazarnos y lo que conlleva esta costumbre, a primera vista es difícil entender cuál es la conexión que tiene disfrazarse con el propósito principal del día de Purim, que es aumentar la paz y la unión y la cercanía entre una persona y su prójimo. Sin embargo, pronto veremos, Be'ezrat Hashem, que la costumbre de disfrazarse también incluye un mensaje muy conectado con esta importancia de la unión y la cercanía. Cuando a una persona le preguntan, ¿quién eres tú? Y esta persona se toca la cara y el cuerpo y contesta ingenuamente, este soy yo. ¿Podríamos decir que esta persona está contestando de la forma correcta? Es decir, ¿acaso podemos decir que nosotros somos este cuerpo físico que llevamos a todos los lugares? ¿O acaso nosotros somos algo más allá que el cuerpo, siendo el cuerpo solamente un disfraz, una carcasa para nuestra persona? Cuando el Creador creó al ser humano,
lo creó con una parte animal y otra parte espiritual. La parte animal provino de la tierra, tal como está escrito, Va'itzer Elohim et Adam afar mina adama, y creó Elohim al ser humano con polvo de la tierra, siendo este el motivo por el cual después de los 120 años, cuando la persona fallece, el cuerpo vuelve a la tierra, ya que de ahí fue tomado. En cambio, la parte espiritual de la persona vino directamente de parte de Akadosh Baruj Hu. Tal como está escrito, Vaipach beapav nishmat chaim, vaye Adam lenefesh chaya. Y le sopló dentro de él un alma de vida, y en ese momento se convirtió el ser humano en un ser vivo. Y es por eso que después de los 120 años, cuando una persona fallece, el alma vuelve al cielo, ya que de ahí proviene. Es decir, vemos de acá que el cuerpo físico del ser humano, lo cual representa la parte animal que tenemos, es solamente una carcasa que disfraza lo que realmente somos cada uno de nosotros, que es el alma espiritual que tenemos adentro y que es lo que nos permite vivir y caminar por este mundo. Sin el alma, el cuerpo no se podría mover, ya que no es nada más que una carcasa que recubre el alma. La parte animal del ser humano, lo cual, en otras palabras, es el cuerpo y la carcasa del ser humano, es la parte que siempre lo inclina hacia una posición en donde se pone a sí mismo en el centro de la vida. Al igual que un animal, anteponiendo siempre sus necesidades frente a las del resto. En cambio, la parte espiritual del ser humano es todo lo contrario. Lo único que busca es entregar todo lo que puede dar hacia el prójimo que tiene al frente, emulando la fuente donde proviene el alma, que es justamente el Creador, quien solamente da. Cuando una persona se pone a sí mismo en el epicentro de la vida y toda su vida ronda alrededor de él, adoptando una postura donde siempre busca cómo hacer para poder anteponer sus necesidades frente a las del resto, significa que esa persona tiene su lado animal predominando sobre su lado espiritual. Y por eso se inclina tanto a esa posición. Lo que nosotros debemos aspirar y buscar, Be'ezrat Hashem, trabajando constantemente, es justamente lograr predominar nuestra parte espiritual por sobre la parte animal. Siendo ese el motivo por el cual vinimos a este mundo, para trabajar y parecernos lo más que podamos a nuestro Creador, a través de emular sus acciones. Y sabemos que el Creador, bendito sea, solamente da y no se preocupa de qué es lo que va a recibir Él a cambio. Siendo ese uno de los tres pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene el mundo, que es la bondad. Está contra la Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 1, la Mishnah 3. Por ende, volviendo a la pregunta inicial sobre la persona a la que le preguntaron, ¿quién eres tú? Y esta persona se toca la cara y se toca el cuerpo, contesta que, de forma muy ingenua lógicamente, contesta, este soy yo. Si acaso esta persona está contestando de forma correcta o no, claramente la respuesta que dio aquella persona no es la correcta, dado que esa persona en realidad no es el cuerpo que tiene por afuera, sino que el alma eterna que hay dentro de ese disfraz al que llamamos cuerpo, pero no el cuerpo mismo. Hay una historia que escuché de Rav Shneur Ashkenazi, la cual sucedió durante la guerra de Vietnam, y que transmite muy bien el concepto del cual acabamos de hablar y nos va a ayudar para poder entenderlo más en profundidad. La historia es bastante dura, pero a veces es necesario escuchar este tipo de cosas para que podamos sacar de una vez por todas la parte animal del epicentro de nuestra vida. Como muchos saben, la guerra de Vietnam fue la guerra más dura que ha pasado Estados Unidos en toda su historia. Cientos de miles de soldados jóvenes fueron a pelear a Vietnam y la gran mayoría no volvió a sus casas. Cientos de miles de padres preocupados por sus hijos que se encontraban a cientos de miles de millas de su hogar, que estaban luchando en un país extraño y que no podían escuchar de ellos algunas veces absolutamente nada durante meses. Una pareja de padres que tenía a uno de sus hijos en Vietnam luchando recibió un llamado repentino. Para su gran sorpresa, quien se encontraba al otro lado del teléfono era nada más y nada menos que su hijo. Los padres comenzaron a saltar de emoción de poder escuchar a su hijo que estaba sano y salvo. Y el hijo les contó que se encontraba ya de vuelta en Estados Unidos,
dado que el turno de su escuadrón ya había terminado y por ende habían vuelto a su país. Ahora, como nos podemos imaginar, la alegría de saber que pronto iban a poder abrazar a su querido hijo era tan grande que los padres no podían parar de saltar. Sin embargo, de repente el hijo les dice: padres, ¿se acuerdan de Johnny, mi amigo de la infancia, que había crecido huérfano de padre, viviendo solo con su madre? Los padres contestaron que claro que se acordaban. ¿Cómo no se iban a acordar de Johnny? Si es que había sido su mejor amigo de toda la infancia e incluso habían ido juntos al ejército. Me alegro que se acuerden de él, les dice el hijo. Y quería contarles que la verdad es que Johnny fue gravemente herido durante la guerra. Y desgraciadamente perdió su pierna y su brazo derecho. Bueno, ustedes saben lo importante que siempre ha sido para mí Johnny. Él siempre estuvo para mí en mis momentos difíciles. Y ahora yo no quiero dejarlo solo a él en esa situación que él se encuentra. Y mucho menos hacer caer todo este peso de su rehabilitación también sobre su madre, que ya tiene una vida suficientemente difícil. Padres, les quiero pedir algo, por favor, ayuda. Si es que podemos, por favor, traer a Johnny a nuestra casa y nosotros cuidarlo durante este proceso de rehabilitación hasta que pueda, si Dios quiere, volver a valerse por sí mismo en la vida y ahí luego deje la casa. Un silencio se generó en ese momento. Los padres estaban un poco en shock de lo que su hijo les estaba pidiendo. El padre le dijo: hijo mío, ¿tú entiendes lo que nos estás pidiendo ahora? Para poder hacer eso, vamos a tener que transformar toda la casa. Convertir una casa de un solo piso, modificar los baños, los accesos, las escaleras, etc. No es llegar y recibirlo, sino que se requiere un esfuerzo y una modificación no menor por parte nuestra. Te pido, por favor, no nos pidas una cosa semejante, hijo mío. Es demasiado para nosotros. El hijo escuchó un poco decepcionado esta respuesta de los padres, pero, sin embargo, entendió que debía aceptarla. Entendió que esta vez no había posibilidad de que Johnny viniera a la casa. Al día siguiente, los padres recibieron otro llamado. Pero esta vez no era del hijo, sino que el departamento de policía, que estaba pidiendo por favor que vengan a reconocer el cuerpo de su hijo, que había sido encontrado sin vida durante esa mañana. Al llegar al lugar y ver a su hijo sin vida, se dieron cuenta de que la persona a quien le faltaba el brazo y la pierna derecha no era Johnny, sino que era su propio hijo. El hijo los había llamado para ver si acaso ellos iban a estar dispuestos de ayudar a una persona necesitada en la condición que él estaba y hacerlo de forma plena, con alegría. Él no quería sentirse como una molestia para los padres. Desgraciadamente, la respuesta que recibió le dejó en claro que acá no había posibilidad de que sus padres sacrificaran eso con alegría. Los padres le habían dejado en claro de que iba a ser una gran molestia para ellos, lo cual conllevó al trágico final en donde su hijo se quitó la vida. Es bastante penoso, Rabotai, pero a veces no somos capaces de sacrificar el animal que tenemos dentro y hacerlo por el prójimo que tenemos enfrente nuestro. No somos capaces de ofrendar nuestro lado animal y en cambio seguimos en una postura donde nosotros somos el epicentro de la vida, el epicentro de todo, sin estar dispuestos a sacrificar nuestra comunidad por necesidad del otro, actuando todo lo contrario a lo que nuestra parte espiritual desea. Esa actitud de poner a nuestra parte animal en el epicentro es justamente el factor principal que nos aleja de nuestro entorno. Pero en cambio, la actitud de saber tener conciencia absoluta que nuestra parte animal es solamente un disfraz que tenemos sobre nuestra parte, nuestra persona real, y estar dispuestos a ofrendar esa parte animal cuando el prójimo lo necesita, eso es lo que genera cercanía entre las personas. La Torah en Parashat Vayikra, nuestra parashá, habla de las ofrendas llamadas también korbanot, que viene la palabra kirva, que es cercanía. Y comienza diciendo: Adam ki akriv mikem korban, una persona quien sacrifique una ofrenda de sí mismo. ¿De sí mismo? ¿Acaso la Torah nos está diciendo acá que debemos subir personas y ofrendarlas sobre el altar? Claramente que no. Si sabemos que la Torah está absolutamente en contra
de utilizar personas como ofrendas, siendo esto un pecado capital. Entonces, ¿qué viene a decirnos la Torá acá con esto? Explica el Admor HaZaken en su Irotania que al decirnos la Torá, Adam ki akriv mikem korban, una persona quien sacrifica una ofrenda de sí mismo, nos está diciendo que para poder llegar a la kirvá, a la cercanía real, tanto con el Creador como en el resto que nos rodea, la Torá nos pide literalmente subirnos a nosotros como ofrenda sobre el altar. Sin embargo, esto no significa que debemos ofrendar todo nuestro ser consigo y entregar también nuestra vida. Claramente que no. Sino que lo que se nos está pidiendo acá es ofrendar nuestra parte animal. Ese debe ser nuestro corbán. Esa debe ser nuestra ofrenda. Y solamente así podemos sacar nuestro animal del epicentro y llegar a la kirvá, que es la cercanía real. Es por eso que nos disfrazamos en el día de Purim, que es justamente la festividad que busca generar cercanía entre los unos con los otros, para recordarnos con humor que lo que vemos de afuera, por afuera en las personas, tanto nosotros como en el resto, es solamente un disfraz, una carcasa. Es solamente la parte animal que actúa como carcasa en el exterior. Pero la persona real a la que debemos preocuparnos, de enfocarnos, es la que se encuentra dentro. Y de la misma forma que nadie se confunde en pensar que el disfraz de una persona en Purim, esa es la persona real, y todos saben que la persona real se encuentra detrás de ese disfraz, asimismo nosotros debemos entender que todos tenemos un disfraz por arriba. Y lo principal en este mundo, para lograr la cercanía real, es lograr tener suficiente conciencia para que el interior lleve al disfraz y no que el disfraz lleve al interior. Shabbat Shalom Vurach y Purim Sameach.